seguro, al menos. Eso, me gustó la actitud. Y llamó Jehová a Moisés para darle instrucción. Sacrificio y ofrendarás con olor fragante a Dios. Elevad alabanza al Rey y con gozo ven a Él. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Elevad alabanza al Rey y con gozo ven a Él. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Y así como llamó a Moisés, hoy te llama a ti también. Hace parte del reino, Jesucristo sea tu Rey. Elevad alabanza al Rey y con gozo ven a Él. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Elevad alabanza al Rey y con gozo ven a Él. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Tú eres pueblo escogido para el Santo de Israel. Amén, somos pueblo escogido para el Santo de Israel. Amén. Y así como el pueblo de Israel era escogido para el Santo de Israel, como dice la canción, debía ser santo. La palabra que nos mandó a leer el pastor, ¿quién leyó esto? ¿Qué fue lo que nos mandó a leer el pastor? Nadie, no importa. No, ¿Una? mentira, o sea, digo que usted dice, yo sí lo leí. Voy a empezar con un poquito el resumen de lo que ya enseñó el pastor lo quiere así, y que nos metamos juntos, mejor dicho, en la parte que es de la pureza. Como él explicó, el libro de Levítico tiene una simetría espectacular en todos los capítulos. ¿Saben lo que es simétrico? O capicúa le decimos en Argentina. Es, por ejemplo, no sé, por decir un número capicúo simétrico es 1, 7, hay un número en el medio, 8, y van a repetir estos dos, 7, 1. Es simétrico. Okay. Yes. Esa es la simetría. Este se repite al final, este al final, y hay algo central. Esa es la simetría que tiene el libro, pues, que es lo que el pastor trataba de explicarlo. Si ustedes ven, del 1 al 7, que son los primeros capítulos, ¿quién tienen este papelito? Ahí, este diagrama es muy interesante, y para que entiendan y que no vean un montón de dibujos ahí, y que se le abra un poquito la visión para ver con claridad, porque este dibujo lo explica muy bien todo. Del 1 al 7 y del 23 al 27 toca lo que son los rituales, ¿no? Entonces, rituales, ¿verdad? Rituales. En esta parte eran los sacrificios, que lo había dividido en dos, ¿se acuerdan? Sacrificios que era para que los israelitas se acercaran en forma de agradecimiento y en forma de perdón, y para recibir perdón. Eran rituales que traían cosas como por ejemplo cereal, pan, cositas para ofrendar en forma de gratitud, para dar gracias y perdón. Anterior a eso, y que todo está relacionado, también habló del formato del tabernáculo de Moisés, donde Moisés hablaba con Dios directamente, y estaba dividido en la parte de
¿cómo se llama? El atrio exterior. El atrio exterior, la gente podía entrar acá, entraba, daba su sacrificio, acá había un sacerdote y quemaba los sacrificios. Pero no podían entrar en esta parte. Esta parte es el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Acá el velo. Y acá había los elementos que él explicó. Los elementos del arca y todo eso. Había rituales y acá estaban los días festivos. Las fiestas, rituales, fiestas, ¿verdad? Y él explicó todas las fiestas que tenían. Básicamente todas las fiestas tenían que ver como un recordatorio para ellos de cómo los sacó de Egipto, ¿verdad? Y esto también es un ritual recordatorio de cómo deberían ser. Acuérdense que Dios es un Dios santo. La palabra santo significa en esencia ser separado. Y durante todo Levítico, y acá en estos capítulos lo repite varias veces, dice que sed santo porque yo soy santo. Entonces, Dios ¿cómo es? Es un Dios que tiene bondad, pureza, justicia. Esos son los atributos de Dios. ¿Se acuerdan? El pastor habló de todos los atributos de Dios. No podemos como humanos ser como Dios, pero sí nos llama a buscar de esos atributos. Ser santos porque yo soy santo. O sea que nos llama a parecernos a Él. En todo Éxodo, el libro de Éxodo, que fue el camino desde Egipto hasta que iban en el desierto, hasta que sabemos la tierra prometida, en todo ese periodo donde acá todavía no llegaron, había una relación. Se armaba las carpas, se armaba el atrio, pero eventualmente el pueblo empezó a fallar. O sea, venía sin ninguna importancia ante la presencia de Dios. El pastor contaba en esta parte que esos son la parte de los sacerdotes, como el ejemplo de los hijos de Aarón, que no tomaron en cuenta la santidad que tenían que tener para entrar en la presencia de Dios, y eso fue un ejemplo claro de lo que pasaría si lo tomaban por sentada, entrar a la presencia de Dios, y los 3 hijos murieron. Eso fue algo que pasó en ese momento. Y así actuaba. Dios, que lo sabe todo, veía como el pueblo era de esa manera. En rechazo a eso, si quieren, busquen Éxodo, el último capítulo de Éxodo, que es Éxodo 40. Y estoy repitiendo un poco lo que dice el pastor. El tema de hoy no es tan extenso, pero es importante que repasemos todo porque es un hilo. Si nos perdemos una parte es como difícil entenderlo como un todo, esa simetría perfecta que tiene. El último capítulo de Éxodo, como ven, Éxodo 40 y vayan hasta el 35, ahí es donde se rompe la relación que hay entre Dios y el pueblo. Dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzara. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel y en toda su jornada. En esa última parte, Moisés no se pudo poner en la presencia, le habló, no se pudo acercar, se había desconectado de la presencia de Dios. Por tanto, en el siguiente libro, que es Levítico, empieza de esa manera. Llamó Jehová a Moisés y habló, si dan vuelta a la página y entramos en el libro, que es el tercer libro de la Biblia, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, o sea, le habló para tratar de restituir en realidad en la misericordia de Dios,
gracia por su pueblo, porque realmente se estaban portando mal. O sea, nosotros como cristianos también, todo lo que estamos diciendo tenemos que relacionarlo cuando se habla del pueblo de Israel como su pueblo escogido, separado. Así que en su mente siempre tienen que hacer ese juego de cómo Dios nos conoce hoy como cristianos, si nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios en su gracia provee un camino para que las personas vivan en su presencia. Ese es el tema central del libro de Levítico. ¿Qué hace para eso? Un montón de reglas. Muchas reglas casi imposibles para el ser humano de llevarlas a cabo. Entonces, repitiendo otra vez, la primera parte habla de los sacrificios, la segunda habla de los sacerdotes. Esa parte de los sacerdotes es los requisitos de los sacerdotes. Esto también ya lo explicó. Los sacerdotes, ¿se acuerdan que le dijo? Eran mediadores. No tanto mediadores para que lo que diga Dios se lo llame al pueblo, sino lo del pueblo para traérselo ante Dios. Mediadores, como es Cristo para nosotros. Es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la palabra. Ese es nuestro sacerdote en este periodo. Eso eran lo que, por eso tenían muchos requisitos, porque tenían que ser perfectos, casi. No solo eso, sino que eran mediadores, como explicaba el pastor, entre el mismo pueblo. No, ¿se acuerdan que di un ejemplo de que de hecho nos puso a Rafi y a mí, de que uno hablaba una cosa y yo hablaba otra, entonces él no podía entrar en ese chisme o ponerse de parte de uno, sino que tenía que buscar una manera de mediar para que Rafi y yo en ese ejemplo podamos llegar a un acuerdo de paz. Otro atributo de Dios, la paz. Pues necesitaba que el pueblo esté en paz. Entonces, el libro del Levítico establecía para reconciliar al pueblo con Dios 3 soluciones. Una eran los rituales de expiación, 2 los sacerdotes que eran mediadores, y ahora vamos a entrar a la parte que el pastor me dejó, que es la pureza. Bien, como le decía, esta es la primera parte del libro, la segunda está casi al final, esto está más en el medio, esto se une más en el medio. El pastor va a hablar de la expiación y de unos capítulos que están al final del libro. El broche de oro va a ser lo que viene a decir el pastor la semana que viene, Dios mediante. Entonces vamos a hablar de estas dos. Así como se divide en dos también, la pureza ritual y hay una pureza moral. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Amén. ¿Algún comentario, algo que quieran decir de algo que han leído y que tienen una pregunta? Es un buen momento ahora. Bueno. Entonces, como dije antes, la pureza representa estar limpio o puro. Y como tal, Dios representa, al ser santo, representa la vida. O sea, ser puro está relacionado con lo que está vivo, con lo que es puro. Y la impureza, como tal, lo que está impuro o lo que está inmundo, según muchas palabras que van a encontrar en Levítico, está más relacionado con la muerte. Hubiera quedado mejor en color negro, muerte. Entonces, la primera parte, que es la pureza ritual, lo van a encontrar en esos capítulos, van a ver, es un poco tedioso ir leyendo y nos puede parecer como exagerado también todas las leyes que había, lo que no se podía, porque es te prohíbo esto y no esto y no esto. Y si quieren vamos solo para empezar al 11, a Levíticos 11.
Animales limpios. Okay. Entonces, si ven, habla de eso justamente, los animales limpios y los animales impuros. ¿Quién quiere leer un poquito? Yo le digo basta. ¿Alguno para un solo? Desde el 1, lee por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, no tendréis por inmundo. También el conejo porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Hasta ahí nomás, se dan cuenta, o sea, es como tedioso leerlo. Rumiar es que mastican. Lo que mastican lo tragan al estómago, el estómago lo vuelve a sacar para afuera y lo vuelve a masticar. Eso es rumiar. Por alguna razón para Dios era inmundo eso, que algo que está en el estómago y vuelve como un vómito, ¿no? Y sabemos que cuántas comparaciones hace Dios con vomitar. ¿Se acuerdan el versículo? No sean tibios porque lo vomitan. Entonces, supongo que pasa por ahí. Sabemos que no es así para nosotros, ¿verdad? Pero en ese caso eran rituales y acá hay una clave que es esencial. Esto no se consideraban cosas pecaminosas en sí. No eran cosas pecaminosas. Eran cosas, como dice la palabra, era impura. Era impura simplemente. El que comía un chancho o una liebre o cualquiera de esas cosas, o tocaba, como estaba diciendo acá, algo que esté muerto o todo lo que tenga que ver con la muerte, ¿sí? Y luego venir a la presencia de Dios era como algo conflictivo, está contaminado para estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, no era una cosa grande, considerada un pecado, pero tenían que lavarse, tenían que esperar una cierta cantidad de días, incluso dependiendo lo que sea, eran más días o menos días. Por ejemplo, si se tocaba un muerto, no me acuerdo, tenían que esperar como 7 días. Sin embargo, si era un flujo del cuerpo, como la menstruación femenina o algo así, se lavaban y eran menos cantidad de días. Entonces, como reglas sanitarias también para proteger al pueblo. Es un buen punto, porque ese es lo que se preguntan los que estudian. O sea, ¿por qué tanto hincapié en esas cositas que luego en la gracia no se le dan importancia? Porque, bueno, estamos hablando de un pueblo que vivía a la intemperie, estaba en el desierto, camino, no tenía ni siquiera a veces agua cerca o algo, las cosas sanitarias, ¿no, Sonia? Como doctor, imagínate, que le daba una infección de estómago, comía algo que estaba en mala condición. Son animales, los que nombra acá, que suelen contraer su carne mucha bacteria. Entonces podían darse pestes y cositas que Dios en su omnisciencia sabía que era mejor que no lo hagan. Tenía que ver más que nada con la higiene. Los estudiosos dicen Tener enfermedades de la piel, la gente tenía que salir porque eso evita la contaminación. Es una forma de prevención. Los cadáveres también, porque Descomponen. no se sabe de qué se murieron. Exactamente, puede haber enfermedades. De hecho, la lepra era muy común allí. En ese momento estaban en esa transición, en ese éxodo, y bueno, había reglas para ellos, pero era una forma de estar impuro, tener lepra o tener las llagas en la piel, incluso tocar moho.
tocar el moho. ¿El moho qué es? También es algo muerto, algo que... Sí, descompuesto. Algo descompuesto, exacto. Gracias, Vicky. Básicamente era eso, pero entraba también dentro de la conciencia de cada uno. De vuelta, era una manera de que todas esas cosas, ¿no? Muerte acá también, de alguna manera está relacionado con la impureza. Entonces Dios quería que cuando llegaran acá a hacer sus sacrificios, lo hagan de una manera reverencial. ¿Cuál es sabemos, lo más sabio, la sabiduría más grande de la sabiduría? El temor reverente a Dios. Temer a Dios. Si tú vienes acá, entras por esta puertita que simboliza la presencia de Dios, y sabiendo que tú has hecho esas cosas y Dios te dijo que no lo hagas y lo haces de todas maneras, es como estás perdiendo la esencia de lo que es venir ante la presencia de Dios. Así que voy a ir a los apuntes. Voy a ir más ahora a desglosar un poco la palabra pureza. Y la pureza consiste básicamente en varios factores. Vamos a ir a Génesis, alguien que me lea Génesis 25 y otro que busque el Salmo 26, 6 y otro Salmo 73, 13. Cuando alguien lo tenga, Génesis 25, puede leer. Ahí. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham me dijo que Sara era su hermana. Y ella... Génesis 25. Génesis 25. Sí. No, eso no es. No. Es otra versión, me parece. Tengo otra versión. Un poquito más amplito. Génesis 25. Sí. Eso es. Sí, 25 es la que leí. Bueno, lee esa versión y después leemos la Reina Valera para que no esté. Ok, la voy a leer la Reina Valera. Okay. Okay. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es el caso de del rey que quiso enterarse con Sara y entonces dijeron que era hermano. Bueno, cuando le dijo que era le pertenecía a Dios, entonces como que él quiso mostrar que tenía las manos limpias, como que estaba limpio de la falta. Entonces básicamente la palabra pureza apunta a eso, a que le quieran acusar pero sentirse con las manos sin culpa. Si ustedes, no sé si conocen, porque yo me relaciono mucho con clientes que tengo musulmanes y ellos tienen un horario que para comer es una lavada de manos que casi que se sacan la yema de los dedos. Y incluso en la Biblia cuando Jesús va, le dice, ¿cómo permites que coman sin lavarse las manos? Era una cosa que estaba dentro de la conciencia de ellos, la pureza o estar limpio delante de Dios con tener las manos limpias. Pero lo podemos entender de alguna manera nosotros, sobre todo después de la pandemia, la importancia de estar descontaminado y no tener bacterias en las manos y demás. También tiene que ver con la inocencia, ser inocente. ¿Quién lee Salmo 26, 6? ¿Alguien? Ya uno. Amén. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Ya, ¿entienden? Por ahí viene la relación, pureza, mano limpia, inocencia,
sea, la pureza está relacionada con un comportamiento de libre culpa, de sentirse intachable, de ser inocente delante de Dios. Y con eso, en conciencia y en verdad, venir a la presencia de Dios o presentarse frente a un Dios o vivir frente a un Dios que todo lo sabe. En Éxodo 23:7, una persona inocente es retratada como alguien justo también, según las exigencias de la ley. Sabemos que esto luego se transforma en el Nuevo Testamento y cambia con la llegada de Jesús cuando ya cumple con la ley de purificación de sacrificios. Amén. Y no tenemos que... ¿Se imaginan en estos tiempos todavía con todo eso? Y existen todavía en algunas comunidades eso. Entonces, la pureza moral, la pureza... voy a hacer una reseña más con lo de la pureza ritual, o como un resumen de eso, que tengo las notas. Dices, entonces eran prácticas simbólicas que recordaban a los israelitas que vivían en la presencia de un Dios santo. El Dios que es el autor de la vida. Así que el contacto con cosas, con el simbolismo de la muerte, que es lo que acabo de explicar, se consideraba ritualmente impuro. Entonces, ahora, en la parte moral, podemos nosotros encontrarnos mucho más identificados con un comportamiento de alguien separado para Dios. Y que es, en esencia, y eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que le agrada al Señor. Es lo que explicaba el pastor, la adoración y la alabanza que le agrada al Señor. Es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. Tiene que ver con esa esencia. Israel era un pueblo a ser llamado a un nivel alto de santidad moral. Y hay una diferencia entre pureza moral y santidad. También lo vamos a un poquito más adelante a hablar sobre eso. Israel era un pueblo reconocido por el Dios que tenía a comparación con los pueblos que estaban alrededor. Y como tal, tenía que ser diferente a esos pueblos. En esos tiempos, casarse con su propia hermana, tener relaciones con parientes, hasta una cuestión egoísta o el amor al dinero exacerbado era algo muy común y ni siquiera era visto como algo malo. Estos capítulos que van desde el 18 al 25, y estos me gustaría así que después lo lean, porque ahí se van a dar cuenta un poquito la esencia de lo que quería Dios para su pueblo. La pureza moral era demostrar integridad moral en los aspectos de la sexualidad, la parte social. Eso es una integridad moral, sexual y social. ¿Ok? Vamos a leer, voy a leer 19, Levíticos 19. Vayan primero ahí, porque hay varios versículos interesantes. Y el título dice ahí, de leyes de santidad y justicia. Dice Levítico 19:5. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seas aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado. ¿Recuerdan que eso también lo explicó el pastor? Que eso los sacerdotes lo podían comer y el resto que quedaba se quemaba en forma también de sacrificio. En el Levítico 18, da un montón de instrucciones acerca de la moralidad desde las relaciones, desde lo sexual. Miren cómo, síganme la lectura, por favor.
y dice lo que acabo de decir antes, la comparación de cómo quiere él a su pueblo con respecto a los pueblos de alrededor. No haréis como hace en la tierra de Egipto, y sabemos que Egipto simboliza el mundo o el pueblo secular, o no judío, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, que era la tierra prometida, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis en obra y mis estatutos guardaréis andar en ellos. Entonces, fíjese en el 7. El 6. Ningún varón se llegue a su parienta próxima para descubrir su desnudez, es decir, tener relaciones sexuales. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubriréis. Tu madre es, no descubriréis su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, ¿no? Y así va, si ustedes van leyendo, va relacionando todos los parientes, que la tía, que la abuela, que la hija, que el hermano, que el hermanastro, que todo lo va diciendo con todas cosas que a esta altura para nosotros nos suena lógico, pero la realidad era que en los otros pueblos alrededor no era así. No era así. Entonces ellos tenían que tener en claro que había una ley y ellos tenían que ser marcadamente diferentes al otro pueblo. Vamos al 19:9, que muestra el aspecto hacia el prójimo también. Y esto me hace acordar que Sonia tocó este versículo cuando diste la clase de Ruth. Y que venía desde esta ley. Cuando ciegues la mies de su tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Ven ahí la parte de la misericordia. ¿Se acuerdan cuando Ruth fue, que llegó, que estaba espigando y así fue que el pariente la reconoció? Que viene del fruto de la misericordia para el pobre, la conciencia de no ser egoísta y pensar también en el prójimo como ley que ya tenían. Recuerden que Moisés cuando va al monte Sinaí, ya ahí le habían dado los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos fueron quebrantados. Habían sido quebrantados. Estamos hablando de cosas más graves, que son los 10 mandamientos, y eso habían quebrantado ya. Imagínense lo que eran estos rituales. Ya la estaban pisoteando directamente. Entonces, volvemos. Integridad moral significa una definición clara de lo que es el bien y el mal según lo define Dios y no el ser humano. Según Dios y no el ser humano. Entonces, integridad sexual, ser un hombre apartado que aborrece ciertas pasiones desordenadas o cosas sexuales trastornadas, como las conocemos que hoy la toman el mundo por normales. Hace falta aclararlas. Hasta se nos ve como medios duros de cabeza o atrasados por no estar de acuerdo con ciertas prácticas sexuales, como lo dice la palabra acá, y acá es bastante claro en esto. O sea, para una persona del mundo en estos tiempos se ponen a leer esto y en la mitad lo dejan y dicen, no, esto no es para mí. Así que tienen que darle gracias a Dios también de cómo ha trabajado en esa mente nuestra. Y darse cuenta de también nuestra manera de pensar antes. Esa pureza moral tiene mucho que ver con la que conocemos, con esa santidad progresiva que nos enseñaron siempre. Es gradual, a veces damos un pasito para atrás, pero tenemos que notar, incluso sobre todo en nuestra manera de pensar, cómo pensábamos antes, cómo veíamos las cosas y cómo Dios nos fue limpiando
¿Se acuerdan que acá había un lugar donde lo limpiaban primero? El lavadero. Dios nos fue limpiando desde adentro hacia afuera cada uno. Amén. Qué gran Dios. Amén. Gloria a Qué Dios. sutil es, qué amoroso es. Como con cuerdas de amor nos fue atrayendo, y a veces somos como esos caballos desbocados que queríamos ir para otro lado y tranquilo, y nos traía de vuelta. Y nos enseñó todas estas leyes morales que están escritas en nuestro corazón. Y eso queremos esa es la esencia de nosotros, ser una persona apartada y que alguien del mundo nos vea como tales. Amén. Evidentemente, a pesar de todas estas cosas, de querer Dios relacionarse con un pueblo santo como es Él, sabemos que luego de llegar a la tierra prometida y de su historia, volvía a caer. Entonces, llevando un poquito a lo que era la promesa de Jesús y la ineficiencia de todas estas cosas, porque en todas esas cosas hay un reflejo ciertamente de cómo nos debemos de comportar frente a Dios, pero todo nos llevaba a Cristo, todo estaba relacionado a Cristo. El sacerdote que tenemos ahora es Cristo. Los rituales, todos estos rituales terminan siendo religión. Y nosotros lo que tenemos es ¿qué? Una relación. Y la relación tiene más que ver con la pureza moral, con la acción, con la mediación. Tiene que ver más con gozarnos y recordar las ciertas fiestas que celebramos de nuestro Dios y Salvador. Amén. Miren lo que pasó, vamos a leer Isaías 1. Esto no me lo dio el pastor en los apuntes, pero me lo dijo claramente en el Espíritu Señor que lo leamos para que vean lo infructuosa que era la ley en sí. Isaías. Vamos al Isaías 1:10. Y acá está otra vez el pueblo sumergido en las cosas del mundo, en cosas de idolatría, en una moralidad totalmente fuera de esa moralidad que él había llamado ya desde Levítico al pueblo y que conocía bien. Y alguien puede leerlo por ahí, así me puedo tomar mi sorbito de café. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Antes que fíjense con qué severidad y cómo los trata. Cuando ahora lea Marilú, le llama Sodoma, le llama Gomorra. ¿Qué simboliza todo eso? Pecado, perversión, desobediencia. Pecado al extremo, al extremo. Ok, perdón Marilú. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas. Uy, se me fue. Ay, sorry. Se me fue. 1:11, la segunda parte del 11 estabas. Holocausto de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hipócritas, como que le dice hipócritas, le hace con un signo de pregunta, ¿no? Sigue, perdón. No, y es que se me va esto, I'm sorry. Alguien puede continuar, se me brinca.
I don't know why. 13. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Una pausita, es decir, fíjense cómo fue nombrando todas esas cosas. Fiestas solemnes, los sacrificios de vacas, de grosura, de todo eso. Nombró incluso los sábados como una ofrenda. Ay, el sábado yo no toco nada, no hago esto, pero después hacían lo que querían el resto de los días. Sigue, Rocío, por favor, gracias. 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Manos, acuérdense de lo de las manos. Limpio. Asimismo, cuando multipliques la oración, no la oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agravado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Una pausa ahí y das el cierre. Todas esas cosas que le dice que le gustaría ver en realidad en lugar de todo lo que ve, es la pureza en los tres aspectos que les había nombrado, moral, sexual y social sobre todo. Entonces, lavaos y limpiados, fíjense en que dice, lavaos y limpiados, las manos de su iniquidad, de las obras delante de mis ojos, como si yo no viera lo que están haciendo. Entonces, 17, Rocío, perdón. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agravado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego. Venid luego, una vez que hagas eso. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Misericordioso. ¿Sigo? Sí. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es tremendo. Es tremendo y también al mismo tiempo que está siendo severo, que le está hablando con severidad como un padre a un hijo, le está extendiendo al mismo tiempo, está con la vara y al mismo tiempo con una mano de misericordia diciéndole, ¿y cómo pueden creer que aún así venían y otra vez recaían? Por eso, Dios es grande en misericordia. Si luego los tenían que mandar al exilio a Babilonia como los mandó y a todos esos lados, era porque realmente eran rebeldes, como se ve hoy en día en nosotros mismos. Es una extensión de su gracia constante. Y al mismo tiempo es una lucha constante con la parte espiritual. La guerra espiritual, que es esa guerra contra las huestes espirituales, es real. Es real y eso se pelea como... No es el tema, pero se pelea de rodillas. En fe. Por último, para cerrar, y si terminamos ya, terminamos. La santidad se define comúnmente como estar separado o apartado. Dios es santo en el sentido que está apartado de todo lo que no es Dios. Y el pueblo de Dios debe ser santo al estar apartado del pecado. La santidad, según esta definición, es una separación que implica necesariamente una pureza moral y ser honestos, sinceros delante de Dios en lo que venimos acá, en este que es semejante al tabernáculo. Los que tenemos servicio, yo tiemblo al decir esto, porque
Vicky, Rosario, que nos paramos en ese altar, es como los hijos de Aarón. O sea, no es que vamos a morir ahí, pero han escuchado, seguramente más de uno de ustedes ha escuchado testimonios de que mueren ahí mismo en el altar. No es lo más común, es un simbolismo, no tengan miedo de eso, pero sí, Dios no es ciego de eso, sabe, no podemos ser hipócritas. El altar es sagrado, tal cual. El altar es sagrado. Y hay de mí, del pastor, de Vicky, todos los que tenemos un servicio y no tenemos una pureza moral, o lo intentamos, porque fallar vamos a fallar. Pero Dios ve el corazón. Fallar vamos a fallar, pero si constantemente e intencionalmente hacemos cosas, hay cosas más graves que otras. Pecado es pecado, pero ciertamente hay cosas más graves que otras. Y después subir al altar como si nada, simplemente para que me vean cantando y quedar bien con la congregación. Eso es ignorancia, es hipocresía y es realmente jugar con fuego. Y yo pienso que alguien que haga eso realmente no tiene una relación con Dios. Amén. Porque cuando nosotros como cristianos tenemos relación con Dios, tenemos Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que hace la diferencia. Mucha gente conoce del Señor, pero no tiene una relación con Dios. A pesar de que el Espíritu Santo se nos es dado, no crean esa relación con Dios. Porque cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia cuando hacemos algo malo delante del Señor, adrede o inconscientemente. Amén. Hemos tenido la experiencia cómo Dios nos llama, Sí. cómo el Espíritu Santo enseguida nos trae a conciencia, cómo nos redarguye. A lo demás depende de cada uno de nosotros. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo? Y eso, dependiendo de lo que hacemos o dejamos de hacer, le da cabida al enemigo en nuestras vidas. Le abrimos puertas al enemigo para que el enemigo siga obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y llega un momento en que echamos al Espíritu Santo por un lado, no hay más Espíritu Santo en nuestras vidas o en nuestra iglesia, porque nosotros decidimos que no. Es como que si el pecado, la maldad, el enemigo, como lo queramos llamar, cauterizara nuestra Esa conciencia. es la palabra que tenía en mente mientras Cauterizara nuestra conciencia Cauterizar. y ya es como que cuando llegan las cosas y rebotan, rebota. sale. Por la falta de Y por eso relación, nos preguntamos cómo por- sucede en algunas vidas que uno ve y de repente uno dice, ¿cómo este ser o esta mujer pudieron hacer esto? Obviamente no. Y tiene que ver con justamente o sea, cuando se consume el pecado, da lugar ¿a qué? A la muerte. Y fíjense, tiene que ver lo que está diciendo con eso, con una vida impura, y le estás dando lugar a contaminarte con las cosas del mundo. Por lo tanto, no te permite tener la relación que Dios quiere que tenga contigo como papá y tú como hijo. Nosotros. Amén. Y el enemigo se aprovecha de cualquier cosita para separar. Es astuto. ¿Algún otro comentario? Nos quedan 5 minutos, aprovechen. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? ¿Se entendió? Amén. Bueno, Muy buen maestro, muy buen maestro. como dijimos, todo va sincronizado, y en la parte central del libro está la parte más importante, que es la expiación. Acá hay una cruz porque sabemos que, como para dar un adelanto, nuestro expiador de pecados por excelencia es nuestro Salvador, pero ese capítulo explica un poquito más el significado de esa expiación. Tenemos aún, como dicen Hebreos, y no sé si tenemos 2 minutitos, leer Hebreos, qué bien que lo explica. Lo tenía anotado yo eso. ¿Dónde lo anoté el capítulo?
Bueno. Hebreos 10 nos muestra... Dice, busquen Hebreos 7:11. 10, 7, 11. Hebreos 7:11. Si fue la perfección para poner sangre de racionante. Dos clases de sacerdote. Y acá pone un poquito a cómo, como le decía, toda la ineficiencia de todo este sistema de ley a cómo viene a ser ahora que estamos en Cristo y tenemos a Cristo como ese sacerdote y mediador. Y este es el autor de Hebreos hablándole al pueblo hebreo con una mente hebrea y acostumbrada a esas leyes. Me voy a leer rapidito. Pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo hacen en forma de pregunta. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio en la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque se acuerdan que eso era una tribu, que era la tribu de los levitas. Sin embargo, Cristo viene de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no de los de Levítico, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, todo esto, a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto que tenemos nosotros. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto pertenece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no se lo puede sacar nadie y no tiene fin. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gloria a Dios. El sacerdote acá. Porque tal sumo sacerdote realmente nos convenía, santo, inocente, sin mancha, porque esos pecaban también, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Gloria a Jesús, qué lindo. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Nos despide Sonia, por favor. Señor, en esta hora
ahora te alabamos, te glorificamos, te agradecemos por tu presencia en medio nuestro. Te agradecemos especialmente por la vida de Gabriel, Señor, que ha traído esta porción de tu palabra y que nos enseña, Señor. Gracias por usarlo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos podemos deleitar en ella, podemos aprender y podemos comprender muchas cosas, Señor, que a veces repetimos y no sabemos de dónde viene, Señor, pero que en este tiempo tú nos has enseñado, nos estás enseñando a través del pastor, a través de Gabriel en este día. Gracias, Señor, porque nuestras mentes están dispuestas, Señor. Nuestras mentes, nuestros corazones están dispuestos, Señor, a escucharte, Señor, y a ser transformados, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú requieras para nosotros, Señor. Nos disponemos una vez más delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, guárdanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que podamos, Señor, ser esos verdaderos sacerdotes, Señor, que tienen relación contigo, Señor, que todo el tiempo, Señor, ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor. Ofrecemos, Señor, nuestra voluntad en esta hora delante de ti, Señor. No queremos hacer nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Ten misericordia, Señor. Guárdanos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y por sobre todas las cosas permítenos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor, y te damos las gracias, Señor, dejándote cada uno o poniéndonos, Señor, cada uno delante de ti, Señor, y que tu bendición nos acompañe. Bendice a los pastores en donde quiera que estén en este momento, guárdalos, Señor, y ayúdalos, Señor, a seguir adelante para que puedan seguir pastoreando y guiando esta grey a la que tú has puesto en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Para los que nos van, los pastores no están